Nos da 71 FPS de media. Recordad que el Steam Deck daba sobre los 45 más o menos. En este juego la ROG Ally humilla a todas las demás claramente. Es simplemente brutal la diferencia. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Antes de nada, amiguitos viejuners, aviso, este vídeo no está patrocinado por Asus, ¿vale? Para los más malpensados. Amiguitos viejuners, Asus me ha enviado esta máquina, la Asus ROG Ally o Ali o como se pronuncie. Se trata del último competidor de Steam Deck que acaba de aparecer en el mercado. Es una máquina que es del fabricante Asus, que de todos es conocido. Y bueno, hay muchísimo hype con esta máquina. Hay muchísima gente que está esperando pues que sea realmente una alternativa a Steam Deck, a nivel de precio, a nivel de potencia, etc. Así que, amiguitos viejuners, en este vídeo vamos a ver un review en profundidad, vamos a hacer test de rendimiento de todo tipo y vamos a ver si realmente merece la pena o no. Venga, viejuners, vamos para allá. Este vídeo está patrocinado por nuestros amigos de GBG Mall, una página web en la que podremos comprar números de serie de programas y sistemas operativos. En ella podremos comprar case de Office o, por ejemplo, de Windows 10 Professional. Como veis, comprar esta licencia es bastante fácil y además económico. Y ya que estamos, me voy a comprar una clave para uno de mis PCs viejunos. Y diréis, ¿dónde está el truco? Un Windows 10 por tan poco dinero. Esto es porque las licencias de Windows que venden son versiones OEM, son totalmente legales, pero tienen sus limitaciones. La más importante es que van ligadas a la placa base de tu PC, por lo que si no vais a cambiar el hardware del PC mucho tiempo, pues os puede salir muy a cuenta. Os dejaré links en la descripción del vídeo de su web, y si compráis una licencia con el código de descuento TV20 tendréis un 25% de descuento, un 5% más que de costumbre. ¡Corred, insensatos! Llevamos ya más de un año con la revolución en el mercado en lo que a dispositivos gaming portátiles se refiere, en concreto a los PCs consolidados. Primero abrió la veda Valve con Steam Deck, lanzando al mercado un producto súper competitivo a nivel de precio, el cual prometía poder jugar a toda la librería de juegos Steam que tuviéramos en una máquina portátil. Y tal y como vimos en el canal, pues la verdad es que se trataba de una máquina que está genial, sobre todo a nivel de relación calidad-precio, y aunque no puede mover todos los juegos que existen en Steam, sí es cierto que un buen número de ellos son compatibles y son bastante jugables en esta pedazo de máquina. Después de su aparición han sido varios fabricantes que han lanzado multitud de dispositivos similares a Steam Deck, los cuales superan a la consola de Valve sobre todo en potencia, calidad de materiales y calidad de pantalla, pero casi todos a un precio superior a la Steam Deck. Máquinas chinas como Aya Neo 2, One X Player Mini Pro o GP de Win 4 son algunas de ellas que hemos visto en profundidad en la sección de reviews de este canal. Por cierto, os dejaré links a esos reviews en la descripción del vídeo por si acaso queréis verlos. Pues bien, después de ver esta guerra por ver cuál es el mejor PC consolidado de todos los tiempos, aparece un nuevo contrincante, el fabricante Asus con el Asus ROG Ally, un dispositivo similar a otros, pero tecnológicamente más avanzado que otros PCs consolidados que hemos visto hasta la fecha en el canal. Así que nada, sin más dilación, veamos qué pinta tiene. Antes de nada, quería agradecer al canal de YouTube Torotocho Reviews, que me ha puesto en contacto con Asus para hacer este vídeo, y además también agradecérselo por supuesto a Asus por haberme enviado esta máquina y así os la puedo mostrar. Y nada, aquí tenemos la ROG Ally. Fijaos que tiene una caja que es bastante bonita, aquí tenemos un dibujo de lo que es la consola con unos tonos así rollo holograma, que es bastante chulo. La verdad es que la caja está bastante bien, tiene un aspecto bastante premium. Aquí vemos el logo de Republic of Gamers, que es la gama de producto gaming de lo que sería Asus. Y nada, por aquí tenemos las características básicas de la máquina. Aclarar que esta máquina, de las dos que van a lanzar, es la más potente. A posteriori, no sé cuándo exactamente, van a lanzar un segundo modelo un poco más bajado a nivel de potencia, de tal manera que entiendo que será más barato y será pues otra gama de producto. Pero bueno, el primer modelo que van a sacar a la venta va a ser este, que es el más potente. Fijaos que lleva una CPU AMD Z1 Extreme. Se trata de una CPU con gráfica integrada que está, digamos, diseñada explícitamente para esta máquina. No lo vais a encontrar en ninguna máquina más. Es decir, esto es algo que tiene en común con la Steam Deck. La Steam Deck tiene una CPU pues diseñada para esa máquina. No es una CPU como las que pueden llevar la Aya Neo 2, la One X Player, etc. ¿Vale? Esto es una cosa interesante porque, bueno, si se lo han currado y han hecho un diseño chulo, puede marcar la diferencia realmente en un producto como este versus la competencia. Aquí tenemos que lleva memoria DDR5, 16 GB, lleva LAN, Wi-Fi, lleva Windows 11 instalado. Recordad que esto, hay gente que lo llama consola, esto realmente es un PC consolidado con Windows dentro, gracias a lo cual podemos instalar nuestra tienda de Steam, la Epic Games o la que queramos para jugar pues, a los juegos que tengamos comprados. Y bueno, vamos a abrir la caja, que está precintada, me ha llegado así, de esta manera. Voy a ir con cuidado para no romperla. Tengo ya ganas de ver qué pinta tiene, porque la verdad es que tiene mucho hype esta consola. Pensad que en el canal hemos sacado muchísimos productos de este tipo, y este era uno que, bueno, le tiene muchas ganas de traer, dado que es una marca que es bastante conocida aquí en Occidente, no es como Aya Neo o Nextplayer, que son marcas que son, bueno, no son tan conocidas. Y bueno, si abrimos la caja, rollo ataúd, podemos ver en primer lugar la consola, que está aquí, de color blanco. Vamos a sacarla, la apartamos momentáneamente
y así veremos un poquito los accesorios que vienen con la ROG Ally. Fijaos que aquí esto lo abrimos y tenemos un alimentador de corriente que tiene un aspecto como el que lleva la Steam Deck. Fijaos que aquí lleva un código QR, es un adaptador de corriente de 65 vatios. Es USB tipo C. Después tenemos por aquí otro apartado de la caja, que tenemos otra caja pequeña. Y aquí dentro, pues, ¿qué nos viene? Nos viene aquí un manual básico explicando pues un poco lo que son los botones, para qué sirve cada uno, cómo cargar la consola, vamos, instrucciones básicas. Y luego aquí pues tenemos aquí otro manualillo explicando pues temas de soporte, de la garantía y demás. Si continuamos escarbando en la caja, por aquí, yo creo que no hay nada más. Y aquí tenemos pues algo semi-oculto. Vamos a ver cómo lo abro sin estropearlo. Yo creo que el truco es sacar la pestaña de cartón y ya vemos un poquito lo que hay debajo. Fijaos que es una especie de stand para colocar lo que sería la consola, de tal manera que lo ponemos así y se mantiene en posición vertical. Bueno, es una base que es bastante básica, no tiene ninguna funcionalidad más que esa. Parece de una especie de plástico o cartón, ¿vale? No tiene una calidad muy premium, la verdad, pero bueno, ya hace su función. Y bueno, como veis, pues básicamente de accesorios solo viene un alimentador de corriente, los manuales y esta base. Nada, vamos a ver en detalle la máquina, a ver qué botones tiene, para qué sirve cada uno y tal, que tiene mucha amiga. Lo primero que salta a la vista de esta máquina es la distribución de analógicos y cruceta. Está claramente inspirada en la distribución de los mandos de Xbox, que de hecho es la que han utilizado muchos competidores de Steam Deck. Es decir, analógicos colocados a diferentes alturas y cruceta un poco por debajo. Después tenemos los botones ABXY alineados con el analógico izquierdo, con un tamaño grande en comparación con otras máquinas similares que hemos visto. De hecho, si ponemos al lado un mando de Xbox Series S o Series X, se ve que se han inspirado claramente en él. Y aparte, para que os hagáis una idea un poco del acabado del plástico de la carcasa, es idéntico al de los mandos de Xbox. Por la parte de los grips de agarre tienen otra textura, unos pequeños triángulos para que se agarre mejor, que también se parece bastante a estos mandos, cosa que se agradece para agarrar mejor la consola. Volviendo un poco al diseño de la consola, por los laterales han achatado esta zona para que sea más cómoda de agarrar con las manos. La verdad es que es bonito el detalle, aunque la verdad es que a nivel de ergonomía hay algo que no me convence. Se trata de unos botones extra que llevan la parte de abajo. Habría estado bien que los hubieran puesto más planos como pasaba en la Steam Deck, o simplemente que no los hubieran puesto. Pero bueno, luego jugando veremos a ver si realmente son cómodos o no. Aparte de este detalle, en la parte frontal tenemos 4 botones con diferentes funcionalidades que luego veremos. Por aquí tenemos estos orificios que son la salida de sonido de los altavoces y que tal y como está situada no la taparemos nunca, es decir, están muy bien situados. Por la parte de arriba tenemos el botón de encendido que tiene lector de huellas incorporado como pasaba con las consolas de Aya Neo. Aquí tenemos 2 LEDs indicadores que indican si está encendida la máquina y el estado de la batería. Después tenemos el regulador de volumen y también tenemos un conector que nos permitirá conectar la máquina a un dispositivo llamado XG Mobile, es decir, una tarjeta gráfica externa que vende Asus. El conector tiene 2 partes, una de las cuales es un conector USB tipo C, que es USB 3.2 generación 2, el cual nos permitirá conectar la consola a la corriente o conectar un teclado, mouse o un hub USB. La otra conexión que veis es un conector PCI Express de 8 líneas para la gráfica externa que he comentado antes. Después tenemos una ranura microSD que para poner tarjetas de memoria y así poder instalarle juegos, etc. Es de alta velocidad, por tanto, pues como pasaba con Steam Deck, no habrá problema de rendimiento al cargar juegos. Y además también tenemos una entrada y salida de audio para conectar auriculares y un micrófono. Y por esta zona podemos ver los botones y gatillos L1, L2, R1 y R2. Los botones tienen un tacto clicky de bastante buena calidad y los gatillos parecen ser analógicos. Ambos, como ya he dicho, se sienten de muy buena calidad. Además, por aquí tenemos salidas de aire. Si miramos por la parte de atrás, lleva 2 entradas de aire para los 2 ventiladores que lleva para ventilar. Y además, como hemos visto antes, tiene los grips de agarre. A nivel general me parece una consola cómoda de agarrar, pero mejorable, sobre todo el tema de los botones que hemos visto que lleva en la parte de abajo. Pero lo especial de esta máquina es el hardware que lleva dentro, que es diferente a todo lo que hemos visto en el canal. A nivel de hardware, la máquina que os traigo hoy lleva una APU AMD Ryzen Z1 Extreme. Se trata de un chip creado explícitamente para esta máquina de Asus. Hay que aclarar que tienen otra versión menos potente que le pondrán a otro modelo de ROG Ally. La máquina que me han enviado hoy es el primer modelo que sacarán a la venta y es más potente que el que lanzarán dentro de un tiempo no especificado. Este chip lleva una CPU AMD de 8 núcleos y 16 hilos, diseñada con arquitectura Zen 4 de 4 nanómetros, lleva 24 megas de caché y se mueve hasta los 5,1 GHz, con un TDP configurable de entre 9 y 30 vatios. A nivel de GPU lleva una AMD Ryzen Z1 integrada, es RDNA 3 y usará 4 GB de memoria. La pantalla que le han puesto a esta máquina es un panel IPS que soporta 120 Hz y una resolución de 1080p. Lleva Gorilla Glass y es táctil. A nivel de memoria RAM lleva 16 GB de RAM LP DDR5 soldada en placa.
a 6400 MHz, la cual está configurada en Dual Channel. Como almacenamiento interno, este modelo Extreme lleva una unidad de 512 GB NVMe generación 4. El modelo más sencillito llevará solo 256 GB. Además tenemos un slot micro SD de alta velocidad para ampliar la memoria y poder instalarle juegos. A nivel de conectividad tenemos Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, un puerto USB 3.2 que soportará conectarlo a una pantalla externa DisplayPort con un adaptador no incluido. Este puerto USB forma parte de un puerto especial que permite conectarle una gráfica externa. La batería es de 40 vatios y permite carga rápida con el alimentador de corriente de 65 vatios que incluye la máquina. Hablando de los gatillos, llevan sensores magnéticos HAL. Los sticks analógicos no son magnéticos, pero son de bastante buena calidad. La máquina también lleva giroscopio y vibración áptica. Ambas cosas se pueden desactivar si no te convencen. Y como sistema operativo lleva preinstalado Windows 11 Home. Procedamos a comparar tamaños. Aquí tenemos la Steam Deck, aquí la Asus ROG Ally, la Aya Neo 2 y la One S Player Mini Pro. Como veis, a nivel de tamaño no son demasiado diferentes, gana siempre la Steam Deck, que es un poco más grande. Yo creo que sería un tamaño intermedio entre la Steam Deck y lo que sería la Aya Neo 2 y la One S Player Mini Pro. Fijaos que es un poquito más larga. Si la ponemos al lado de lo que sería la Steam Deck, fijaos que bueno, son las consolas más grandes de esta generación de PCs consolidados. Como veis, los grips de agarre son diferentes. El caso de la Steam Deck a mí me resultan más cómodos, sobre todo por el tema de los botones estos auxiliares que tiene, que están así planos. No molestan tanto como este. A mí personalmente, pues bueno, este botón ya os he dicho que no me acaba de convencer la situación que tiene, la posición. Pero bueno, la verdad es que ambas consolas son ergonómicas, están bastante bien. Lo que pasa es que yo creo que la Steam Deck es un poco más ergonómica. Si la comparamos con la Aya Neo 2, fijaos que, bueno, hay una diferencia de tamaño. La Aya Neo 2 es un poco más comprimida. Fijaos que a nivel de grosor, pues bueno, poco se llevan, son muy parecidas. Los grips de agarre sí que son diseños diferentes. El diseño que han hecho en la ROG Ally yo creo que es un poquito más arriesgado, más gaming, ¿no? que lo que es la Aya Neo. Y luego aquí tendríamos la One S Player Mini Pro. Fijaos que también es más pequeña esta consola. Y bueno, los grips de agarre son diferentes, como podéis ver. Yo creo que la One S Player Mini Pro tiene un diseño como un poco más conservador, ¿vale? Y este es un poco más arriesgado, más gaming. Y bueno, si comparamos la consola de Asus con una Nintendo Switch, como veis, pues hay una diferencia bastante grande. Son, bueno, máquinas muy diferentes. A nivel de grosor, fijaos que hay una grandísima diferencia. La Nintendo Switch es mucho más pequeña y más delgadita. Vamos a pesarlas para que os hagáis un poco la idea de las diferencias de peso de estas máquinas. Fijaos, la pedazo de Steam Deck pesa unos 677 gramos. Luego tendríamos la Aya Neo 2, que serían 656 gramos. Después la One S Player Mini Pro, que sería un poco más pesada que la maravillosa Aya Neo 2. Y la consola de Asus, 613 gramos. Como veis, es un peso que va un poco en la línea de todas estas. Es un poco más ligera, eso sí, que la Steam Deck. Ya por curiosidad, si queréis saber la diferencia con la Nintendo Switch, como veis, pues hay bastante diferencia. La Nintendo Switch son 400 gramos, una consola mucho más ligera. Pues nada, continuamos con las pruebas. Una vez arrancamos la máquina por primera vez, nos pedirá varios datos de configuración, dado que viene Windows 11 preinstalado, pero bueno, básicamente será lo mismo que instalamos Windows en un PC. La versión de Windows 11 es la Home, por lo que pedirá usar una cuenta de correo electrónico para validarnos, y una vez hayamos finalizado todos los pasos estaremos delante de un escritorio de Windows 11, y aquí nos informará que arranquemos la configuración de un software que ha preinstalado Asus, con el cual podremos controlar la consola de una manera más simple que desde el propio Windows. Todo ello, por supuesto, orientado a los juegos y al rendimiento de la máquina, y para eso tendremos los 4 botones que hemos visto antes. Este primer botón hace la misma función que el botón de opciones de los mandos Xbox. Justo debajo del mismo tenemos otro que arrancará el software Armoury Crate, con el cual podremos cargar los juegos que tengamos instalados en el PC. Este software tiene muchas cosas en común con el iSpace que hemos visto en las máquinas Aya Neo. Realmente Aya Neo, digamos que se inspiró en el software de Asus, dado que este fabricante lo usa desde hace tiempo en otros productos, como PCs gaming o portátiles. Este otro botón arranca un mini programa que nos permitirá, en caliente, cambiar varios aspectos de la consola. Este programa le han llamado centro de comando. Podemos hacer cosas como cambiar la resolución de 1080 a 720p, también podremos modificar la frecuencia de refresco de la pantalla, la potencia que queremos que consuma la máquina, es decir, el TDP, un poco en la línea de lo que lleva la Steam Deck y otras consolas competidoras. Tocando todos estos parámetros, lo que podemos hacer es alargar un poco la vida de la batería y así tener una mejor experiencia de juego. También podemos activar un medidor de rendimiento que nos medirá pues los FPS, la carga de GPU, CPU y la potencia que está consumiendo la máquina cuando estemos ejecutando juegos. También tenemos esta opción para poder subir y bajar el brillo de la pantalla. Y por último tenemos este botón que nos permitirá compartir en redes sociales capturas de pantalla y demás. Una opción que yo personalmente no suelo utilizar en ninguna consola, pero bueno, hay gente que la usa. Si
cerramos el programa podréis ver que realmente detrás lo que hay es un Windows instalado como en todas las máquinas competidoras de Steam Deck que hemos visto en el canal, pero con las aplicaciones de Asus instaladas. Volviendo al Armoury Crate, como veis es una versión del software que usan en PC sobremesa y portátiles gaming de Asus, pero especialmente diseñada para la ROG Ally. Esta aplicación podemos usarla para lanzar los juegos directamente sin tener que trastear Windows. De hecho, cuando arranca la máquina se ejecuta automáticamente. Y sobre todo y ante todo, que quede claro, esta máquina viene sin juegos instalados. Los que podremos jugar son los que tengamos comprados nosotros en cualquiera de las tiendas que existen en Windows: Steam, Origin, Epic Games, Xbox, etc. Pensad que estamos delante de un PC, por tanto podréis hacer exactamente lo mismo que con un PC de sobremesa o portátil. Como veis, el programa tiene por aquí un apartado de configuración con el cual podremos personalizar muchísimas cosas de la consola, o PC consolidado como queráis llamarlo. Luego tenemos el apartado contenido, en el cual gestionaremos todas las cosas que estáis viendo. A destacar el apartado plataformas de juegos, en el cual aparecerán todas las plataformas que tengamos instaladas o que podemos llegar a instalar. Dentro del apartado de configuración, si queremos cacharrear un poco, podremos configurar los mandos para usarlos en modo juego o modo Windows, rollo mouse y esas cosas. Esto lo he visto en dispositivos GPD con un interruptor, no sé si recordaréis, en la GPD Win 4. Y si seguimos trasteando, como veis, dentro de cada modo podremos configurar en detalle los botones, sticks analógicos y demás, desde la vibración de la consola hasta el calibrado de los sticks analógicos. Si salimos de este apartado podremos tocar el tema de la configuración de las luces RGB y por aquí los diversos aspectos básicos que son los que nos encontramos en el centro de comando que hemos visto antes. Si volvemos al apartado de los juegos, tenemos la lista de todos los juegos que hemos instalado. Conforme vayamos instalando juegos nuevos irán apareciendo automáticamente sin hacer nada. A nivel de curiosidad, para cada juego, si pulsamos la X, podemos configurar de manera personalizada los controles para cada juego y que además la consola arranque con más potencia para que lo ejecute mejor o con menos potencia para juegos menos demandantes. De todas maneras, esto con el centro de comando dentro de cada juego se puede modificar a nuestro antojo en caliente. Como veis, todo esto que estáis viendo es lo mismo que tenemos con la Aya Neo con el software que lleva preinstalado, cosa normal dado que Aya Neo se inspiró en este software para hacer el suyo. Y nada, visto todo esto, vamos a hacer sufrir a esta bonita máquina. Que comiencen los tests. Antes de nada, comentar que la máquina tiene varios modos de funcionamiento a nivel de gestión de energía. Tenemos el modo silencio que va a 9 vatios de TDP, después el modo de rendimiento que va a 15 vatios, que es el mismo TDP que la Steam Deck, y luego tenemos el modo turbo que va a 25. Y además en este modo turbo, si conectamos a la corriente la máquina, sube hasta más de 50 vatios de TDP. Ojo, porque en las pruebas que veréis a veces sube a más vatios que los prefijados en cada modo. Esto es porque en ocasiones puntuales, según me ha dicho el fabricante, sube un poco más la potencia cuando el juego demanda más. Esto lo he visto también en máquinas como las Aya Neo, por ejemplo. Por cierto, también os quería comentar que al cambiar entre esos modos de funcionamiento, he visto que en ocasiones el software que nos permite cambiar el TDP, pues a veces se colgaba, da problemas de estabilidad. Según me comenta Asus, esta unidad que me han enviado todavía no lleva las versiones finales del software. En la versión final habrán arreglado todos estos flecos, por tanto no dará estos problemas. De todas maneras, he podido hacer todas las pruebas viejunas que les suelo hacer este tipo de dispositivos, y este es el resultado. He comenzado probando Cinebench R15 y la CPU de la ROG Ally a 15 vatios de TDP supera en más del doble a la Steam Deck. De hecho, está por encima de la Aya Neo 2 funcionando a 28 vatios de TDP. Como veis, en modo turbo, que suele estar entre los 25 y 30 vatios de TDP, se corona como el PC consolidado con la CPU más bestia de todas. De hecho, conectado a la corriente da incluso más puntuación. Probando Cinebench R20 y R23 tendremos la misma situación, más o menos. Está claro que tenemos una CPU muy potente, pero ¿qué pasa con la GPU? Para ello he probado con 3D Mark Firestrike, que es un test de rendimiento 3D para GTX 11 y nos da 1500 puntos más que la Steam Deck, al mismo TDP. Además también supera a la Aya Neo 2 a 15 vatios de TDP. En modo turbo se pone a la par que la GPD Win 4 y conectada a la corriente se corona como la GPU más potente de todos los PCs consolidados con este test. Pasando al test Time Spy, que testea el rendimiento de DirectX 12, tenemos el resultado que veis, supera de bastante a la Steam Deck, y en modo turbo se corona como la GPU más potente de todos los PCs consolidados que hemos traído, pero sin haber demasiada diferencia con otros competidores. A modo de resumen, a nivel de CPU es una bestia, sobre todo en modo turbo, y a nivel de GPU no hay tanta diferencia con las demás máquinas que tienen la APU AMD 6800U, pero queda bastante patente que es más potente. Pero bueno, veamos qué pasa en la vida real con juegos. ¡Quieto parado! Si has llegado hasta este punto del vídeo y no te has dormido, es que te pone berracos máximos este contenido. Así que te invito a que te suscribas al canal y sobre todo actives las notificaciones de YouTube con la campanita, porque si no te vas a perder cantidad de contenido de este tipo que hacemos. Pero tú, Viejuna, es mucho más que reviews. ¿Quieres saber cómo eran los PCs gaming de hace 20 o 30 años? ¿Te gustan las consolas chinas de emulación? Todo esto y mucho más es tu Viejuna, así que suscríbete y no te arrepentirás. Las pruebas con los juegos las he realizado en dos modos, en modo rendimiento a 15 vatios de TDP, que era el mismo que tiene la Steam Deck, y en modo turbo. Con el test de rendimiento de Assassin's Creed Valhalla a 15 vatios de TDP a 720p en calidad baja nos da 71 FPS de media. Recordad que la Steam Deck daba sobre los 45 más o menos, y consolas más potentes como la Aya Neo 2 daba sobre los 50 con el mismo TDP. En este juego la ROG Ally humilla a todas las demás claramente, es simplemente brutal la diferencia. Probando el mismo test con modo turbo a 25 vatios de TDP, la
la Asus ROG Ally da 81 FPS. Una verdadera pasada, sin embargo, con la máquina conectada a la corriente para desatar toda su furia, como veis apenas hay diferencia. En este caso está claro que no le afecta al modo turbo conectado. Probando Crysis Remastered a 720p en baja con 15 vatios de TDP nos da un rendimiento entre 80 y 100 FPS. Si subimos a modo turbo, los FPS se disparan a más de 100. Crysis Remastered fluye muy bien en esta máquina, como podéis ver. Probando otros juegos demandantes como The Last of Us, a 15 vatios de TDP tendremos unos 35-37 FPS. Y en modo turbo subiremos a tasas de frames entre los 55 y 60. En modo turbo este juego es bastante jugable, pero de la otra manera pues va un poco a trompicones. Probando Elden Ring a 720p en baja tenemos sobre los 40-50 FPS a 15 vatios de TDP. Un poco más que Steam Deck, pero vamos, que no hay mucha diferencia. En modo turbo estaremos sobre los 55-60 FPS, que sería un poco en la línea de las máquinas más potentes que Steam Deck que hemos visto en el canal, las que llevan chip 6800U de AMD. Con Horizon Zero Dawn a 720p con calidad original a 15 vatios de TDP tendremos sobre los 60 FPS. Y en modo turbo en esta misma pantalla tendremos sobre los 70-80 FPS. Va bastante bien, va bastante fluido. He testeado también God of War a 15 vatios de TDP y tendremos tasas de frames superiores a los 60 FPS, sobre unos 10 o 15 FPS más que Steam Deck al mismo TDP. Incrementando la potencia de la máquina en modo turbo tenemos un rendimiento por encima de los 70 FPS. En este juego también me ha dado por probar el modo turbo conectado a la corriente y como veis tampoco hay gran diferencia. Realmente pues no noto un incremento pues de ningún tipo. Probando con Cyberpunk 2077 a 720p con calidad Steam Deck y FSR en ultra rendimiento, por esta zona nos da unos 50 FPS. Si subimos la potencia a modo turbo estaremos por encima de los 60 FPS, aunque cabe destacar que este juego es demandante y no en todas las zonas tendremos la misma tasa de frames que estáis viendo ahora mismo. También he probado otro juego demandante como el Plague Tale Requiem y a 15 vatios de TDP en esta pantalla tendremos sobre los 45-48 FPS. Y pasando a modo turbo estaremos cercanos a los 60 FPS. La verdad es que usando esta máquina haciendo las pruebas muchas horas se nota que es bastante cómoda, es bastante ergonómica y no noto nada raro en los gatillos extra que lleva en la parte baja. Aún así sigo pensando que Steam Deck pues, es un poco más ergonómica que esta ROG Ally, pero bueno, en este sentido no está del todo mal la máquina. Y por cierto, la pantalla se ve bastante bien. Las comparaciones son odiosas, comparemos pantallas. Aquí tenemos la Steam Deck, después tenemos la Asus ROG Ally, luego la Aya Neo 2 y aquí la One X Player Mini Pro. Fijaos que si ponemos la cámara así, con vista cenital, hay una pequeña diferencia a nivel de brillo y colorido. La Aya Neo 2 yo creo que tiene más brillo que las demás y tiene un calibrado de color que a mí me gusta más. Sí, tiene unos colores más subidos que son más bonitos. De todas maneras, la ROG Ally y las demás también son buenas pantallas, a mí me gustan bastante. Esto ya es una opinión muy subjetiva. Una cosa que sí que tiene la ROG Ally que no tienen las demás es que soporta 120 Hz, es decir, si tenemos un juego que puede ir a esa tasa de frames, a esa tasa de refresco, pues en esta pantalla lo veremos espectacular, no como en las demás que solo soportan 60 Hz. Y como siempre hago cuando hago estas comparativas, pues bueno, siempre digo lo mismo. La Steam Deck tiene una pantalla que no está mal, pero a nivel de colorido y a nivel de brillo yo creo que está por debajo de todas las demás. No es una pantalla mala, pero yo creo que hay pantallas mejores. Una de las cosas en que he notado una diferencia brutal con respecto a todas las demás máquinas de este tipo es con respecto a la calidad del sonido. Me ha dejado bastante flipado porque es el mejor sonido que he escuchado en un PC consolidado con diferencia. No sé si lo podéis apreciar en el vídeo, pero la verdad es que se escucha increíble. Ya que estamos probando el Hogwarts Legacy, lo he testeado a 720p en calidad baja y a 15 vatios de TDP tenemos entre 40 y 55 FPS, aunque tiene algunos parones, tiene caídas repentinas. Este juego con este tipo de máquinas no acaba de ir perfecto. Si subimos la potencia a modo turbo, tenemos un mejor rendimiento, pero seguimos teniendo caídas repentinas de frames de vez en cuando. Y hablando de otros aspectos, aparte del rendimiento, a nivel de ruido que hace la máquina cuando está funcionando, pues la verdad es que está por debajo de otras máquinas que hemos visto en el canal. Cuando están funcionando a pleno rendimiento se escuchan 10 decibelios menos que por ejemplo el ventilador de la Aya Neo 2. Aparte de este tema, hablando del calentamiento, la verdad es que no se nota absolutamente nada en la carcasa de la consola. No se nota ninguna zona que se caliente especialmente o de una manera grave. En general no he notado nada raro en este sentido. Probando otro tipo de juegos menos demandantes, podemos jugar a muchísimos títulos en el modo más bajo de potencia, a 9 vatios de TDP. Como veis, juegos con gráficos simples irán genial. Incluso este juego, que es un pelín más complejo que el de las Tortugas Ninja, va francamente bien. Por cierto, hablando de potencia y duración de la batería, he estado haciendo pruebas. Y por ejemplo, jugando al Red Dead Redemption 2 en modo turbo a 1080p con calidad baja y la pantalla con el brillo al máximo, me ha durado únicamente 1 hora la batería. Con otro juego como Spider-Man Miles Morales a 720p en calidad baja a 15 vatios de TDP y con la pantalla con el brillo al máximo también, me ha durado un poco más, 1 hora y media. Después me he puesto a toquetear para intentar mejorar un poquito el tiempo y bueno, con el mismo juego de Spider-Man y con la misma configuración, pero desactivando los LEDs RGB, la vibración, poniendo el brillo de la pantalla a menos de la mitad
y luego poniendo la pantalla limitada a 60 Hz, he logrado hacerla durar cerca de las 2 horas. En otros juegos similares se puede llegar a superar estas 2 horas por muy poquito, por lo que la autonomía con juegos demandantes en esta máquina es similar a la de otras máquinas parecidas, aunque está un pelín por debajo. Como sabéis, en este tipo de máquinas pues los juegos AAA van a agotar la batería antes que un juego poco demandante o emuladores. Y hablando de emuladores, he visto que en algunos casos rinde muy parecido a las máquinas con APU AMD 6800U que hemos visto en el canal, pero en otras plataformas he visto cosas sorprendentes, sobre todo con el tema del consumo de energía y la potencia que da. Pero esto es muy largo de explicar y este vídeo se ha hecho demasiado extenso. Así que ya sabéis, si le dais el like compulsivamente a este vídeo y me lo ponéis en los comentarios, haré una segunda parte dedicada exclusivamente a emuladores, para mostraros de qué es capaz esta máquina. Y nada, a modo de conclusión, estamos delante del mejor PC consolidado que hay ahora mismo en el mercado, el cual a nivel de potencia está por encima de Steam Deck y todas las máquinas que hemos visto con chip 6800U de AMD. Aunque sí que es cierto que no podemos hablar de un gran avance en cuestión de potencia, en comparación con máquinas como la IA Neo 2 o la GP de Win 4. Está claro que está por encima de ellas y por tanto muy por encima de Steam Deck. Aunque tal y como hemos visto, esta diferencia de rendimiento la veremos reflejada depende del juego que estemos probando. Y aparte del rendimiento que da esta máquina, tenemos más diferencias versus otros competidores de Steam Deck. Tiene una pantalla de 120 Hz, también tenemos un modo turbo conectado a la corriente, que eso las demás no lo tienen, aunque sí que es cierto que realmente pues no se nota demasiado en según qué juego. Y además en este caso tenemos la opción de poderle conectar una gráfica externa con el sistema propietario de Asus, que junto a la potente CPU que lleva, pues yo creo que podríamos llegar a tener un PC gaming en toda regla. Y después de toda esta palabrería, ¿cuánto vale esta máquina? Pues bueno, en el momento del lanzamiento tiene el precio que veis. La verdad es que está más o menos al nivel de la IA Neo 2 o la IA Neo Air Plus, alguno de los modelos. Pero ojo, teniendo en cuenta que en este caso, en el caso de la máquina de Asus, no tendremos que añadir impuestos, como si pasa cuando importamos algo de China, por lo que sale mejor de precio que otras opciones que hay en el mercado. Os dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo los links de compra de esta máquina cuando vaya apareciendo en las tiendas más conocidas. Y aparte del precio, que no está mal, tenemos una marca detrás como Asus, por lo que el tema de la garantía pues siempre será todo mucho más fácil que no con marcas chinas como Ayaneo, etc. Por cierto, abajo en la descripción también os dejaré el link al review que ha hecho mi amigo Torotocho Reviews para que veáis muchas más pruebas de rendimiento y detalles de esta Asus ROG Ally. Y la pregunta es, ¿merece la pena comprarse una máquina como esta? Mi respuesta es la que siempre doy ante productos como este. Si te puedes gastar lo que vale, sí merece la pena realmente, es una máquina que está muy bien. Incluso merece más la pena que todos los PCs consolidados que os he mostrado en el canal. Pero por contra, si no tienes un presupuesto muy holgado, Steam Deck siempre saldrá mejor de precio, aunque teniendo en cuenta que Steam Deck es una máquina inferior a nivel de potencia, pero es suficiente para mover muchos juegos a 720p a una calidad más o menos razonable. De todas maneras, está por venir otro modelo de la Asus ROG Ally, menos potente y más barato, por lo que puede ser que le plante cara directamente a Steam Deck, así que nada, tenemos que esperar a ver qué pasa. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!